Y de regreso con todos ustedes aquí en este conversatorio que hemos hecho, como la palabra lo dice, para conversar con nuestros diversos invitados. Por aquí pues hemos tenido la posibilidad de conversar con diferentes sacerdotes, con diferentes organizadores, con laicos y hoy con un invitado muy especial, el arzobispo de la ciudad de Miami. Y en este segundo segmento pues muchos dirán, bueno, quisiéramos conocer un poquito también sobre el arzobispo, quién es el arzobispo, de dónde es, cómo nació su vocación y precisamente pues queremos compartir en este momento con él. Arzobispo, hablando un poco de usted, de su vida, de su trayectoria, servicio a Dios, ¿cómo nace su proceso de conversión? Bueno, yo primero yo nací aquí en la Florida, no muy lejos de acá, en West Palm Beach. Mis padres eran polacos. Mi padre había nacido en Polonia, pero emigró de muy joven. Y mis padres se casaron en Michigan, pero como un mes después de sus bodas vinieron para la Florida en el año 1948. Y yo nací aquí en la Florida en el año 1950. Y entonces siempre he vivido aquí en la Florida. Nunca he pasado un invierno fuera de la Florida, gracias a Dios. Y de muy joven entré en el seminario y pues yo creo que desde yo tenía como 10 o 11 años yo soñaba ser sacerdote. Fui monaguillo en mi parroquia, etc. Entonces entré en el seminario muy joven y cuando terminé me ordené sacerdote a los 25 años, o faltando unos meses para cumplir los 26 años. Y fui ordenado para esta diócesis de Miami. Pasé 3 años trabajando como vicario en la parroquia de Corpus Christi. Y fue en mi tiempo en Corpus Christi, conocí la comunidad haitiana y empecé a aprender algunas frases en haitiano. Y cuando el arzobispo de aquel entonces, Monseñor McCarthy, se enteró, bueno, pocos meses después me había nombrado a trabajar con la comunidad haitiana y pasé 18 años trabajando con los haitianos aquí en Miami, celebrando la misa cada día en haitiano, predicando en haitiano. Por 18 años no celebraba misa en inglés, ni tampoco en español, pero en algunas ocasiones sí, pero generalmente todo en haitiano. Y en el año 97 me nombraron obispo auxiliar. Y entonces pasé 6 años aquí en Miami como obispo auxiliar y luego me mandaron a Orlando y pasé 7 años allá. Y ya llevo 2 años de regreso como arzobispo. En el mes de septiembre cumplo 15 años de obispo. Y bueno, algunos pueden preguntar cómo hablo español. Yo digo bueno, a veces yo digo a la gente que hablo español porque mis padres eran polacos que trabajaban en Cuba, pero eso no es cierto, pero como ya les dije, pero aprendí español en el seminario. Tuve algunos compañeros de cursos cubanos y también estudié aquí en Miami, entonces aprendí escuchando a las emisoras cubanas de Miami. Bueno, pues lo habla muy bien. Bueno, no sé si lo hablo bien o no, pero me ha pegado un poquito de un acento cubano. Sí. Pero bien, estoy muy orgulloso de mi acento cubano también, pero hablo haitiano, hablo español, inglés por supuesto, un poquito de polaco, pero es el idioma más débil para mí porque es un idioma muy complicado
y si hubiera habido en mi casa una abuela, a lo mejor podría hablar polaco mucho mejor. Como vemos aquí, hasta en Miami, los niños que no tengan abuela en casa no logran hablar español muy bien. Español, claro. Muy bien. Entonces, ah, bueno, ah, trabajaba como sacerdote entre la comunidad haitiana en una época muy dramática, pues era la época de los años 80, cuando estaban llegando aquí los haitianos en botes muy frágiles, habían naufragos y tragedias, toda la tragedia también de la política migratoria de los Estados Unidos que discriminaba contra los haitianos en aquel entonces. Y entonces era unos tiempos difíciles, pero también yo los recuerdo con mucho agrado, mucha gratitud, pues era para mí un privilegio de trabajar con esa gente sencilla, esa gente pobre, y de tratar de hacer que la iglesia estuviera más presente en medio de ellos y que ellos también estuvieran presentes en medio de nuestra iglesia de Miami. Muy bien, arzobispo, ¿usted alguna vez en ese camino, en ese trayecto, se imaginó que algún día iba a ser obispo? No, pues generalmente los obispos son escogidos entre los sacerdotes que habían estudiado en Roma, que tienen que son diplomados en derecho canónico o que han sido rectores de seminario o que han trabajado por años en la curia. Yo nunca estudié en Roma, no tengo diploma en derecho canónico, tampoco fui rector de un seminario, ni tampoco un sacerdote trabajando en la curia. Entonces, no entiendo, a lo mejor algunos pueden decir que el Espíritu Santo estaba dormido, pero no, fue una gracia que me escogió el Santo Padre y el hecho de que domino los idiomas de Miami, ahora podemos ver, ahora mirando para atrás, que fue por algo que mis caminos me llevaban. Lo venía preparando. Sí, sí. No sabía para qué ni por qué, pero Dios parece que sabía lo que estaba haciendo. Y entonces estoy aquí y pidiendo que esas oraciones que hace la gente cada día, hasta en la misa, siempre nombra el nombre del arzobispo en la misa. Entonces esas oraciones que me den la fuerza necesaria para que puedo cumplir con mi misión. ¿Cómo incidieron sus padres en este llamado, arzobispo? Bueno, mis padres eran católicos prácticos y sobre todo mi madre iba a misa diaria y yo diría que estaban contentos de que yo respondía a esa vocación. Aunque les costaba trabajo aceptar que yo fuera de la casa tan joven, pero aceptaron eso y no me obligaron a ir a estudiar a ser sacerdote. Hasta recuerdo que mi primera vez que regresé a casa para una vocación, mi padre me dice, sin pena, si no quieres regresar al seminario, no tienes que regresar, haga lo que tú quieres. O sea, me dejaron con esa libertad para poder responder a esa vocación. Algo muy importante por los padres, porque a veces hay padres que tratan de animar los hijos demasiado, como empujarlos, y hay otros padres también que cuando se oiga que sus hijos están interesados, entonces se vuelven pánicos y tratan de impedir.
Yo creo que no es de empujar ni tampoco de impedir, pero dejarlos libres para que puedan corresponder a esa gracia de Dios, porque Dios sabe mejor que nosotros lo que quiere lograr con nuestras vidas. Arzobispo, y precisamente frente a ese tema, yo soy padre de familia, los padres de familia en este momento, en esta época, estamos fallando en inculcar esos valores Bueno, espirituales a los hijos. Bueno, vemos que la familia está en crisis en los últimos 40 años por muchas razones. Ha pasado aquí, sobre todo en los países de occidentes, un cambio cultural muy rápido y muy brusco, en que han salido dañado a la familia, pues vemos esto en el aumento de los divorcios, lo difícil de mantener el matrimonio fuerte. Vemos tantos hijos nacidos de mujeres solteras, una crisis de los hombres que no quieren aceptar la responsabilidad de ser marido. Tenemos hasta la confusión entre lo que es el matrimonio, pues vemos eso con la promoción del matrimonio gay que quiere cambiar la idea de lo que es el matrimonio y la familia, esa idea que ha existido desde antes que había una historia escrita de los seres humanos. Entonces, no es fácil hoy en día criar los hijos de acuerdo con los valores de nuestra religión. Y lo que es obvio, yo creo hoy en día, que tenemos que asumir nuestros papeles de padres de familia con propósito, pues los niños no van a criarse por su cuenta. Si en otra época, si los padres eran negligentes, la cultura iba a proteger a los hijos y a criarlos, pero esa cultura ya no existe, esa cultura de fe, en que uno se sentía la cercanía de Dios y todo eso, eso ya no existe en ese mundo que ya vive como si Dios no importa. Entonces los padres, si van a criar a los niños, tienen que tener un propósito firme y hacerse responsables de transmitir los valores a los niños, porque eso no va a pasar por casualidad o por accidente. Arzobispo, en su vida sacerdotal usted ha ocupado varios cargos importantes en la iglesia y otras denominaciones bien importantes con el gobierno. Todo esto con un impacto social y un impacto muy alto en su vida y en las comunidades, por supuesto. ¿Qué es lo que más ha aprendido de esta labor con la gente, esta labor social con las comunidades haitianas para su ministerio, arzobispo? Bueno, yo creo que muchas veces que hoy en día se conoce poco o se entiende menos ese papel social de la iglesia. Muchas personas quieren pensar que la religión es algo privada, o sea que la iglesia no tiene o que no debe tener voz en el sector público. Pero yo siempre he insistido que como personas de fe seguimos siendo seguimos siendo ciudadanos y debemos ser ciudadanos fieles y tenemos algo para aportar a la sociedad. Tiene una palabra para compartir. Esa palabra es el mismo Jesús y no debemos tener miedo de estar presente en el sector público, pues de esa manera podemos manifestar nuestra solidaridad con ese mundo de
de dolor y de necesidad, porque si no hablamos nosotros, nadie va a hacerle los casos. Arzobispo, usted ha sido un fuerte luchador en contra de las recientes imposiciones del gobierno frente a este tema de salud. Sí. ¿Usted cree que en qué pueden cambiar las cosas en los próximos meses? Bueno, espero que podemos tener suerte con el Congreso, que el Congreso impida que la administración lleve a cabo su política de imponer su voluntad sobre nosotros y forzarnos a violar nuestras conciencias. Vamos a ver, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que somos ciudadanos y debemos como católicos hacer que nos respeten de nuestros derechos. Pero también he luchado mucho en favor de los inmigrantes, pues a veces las personas que tienen poder no se den cuenta de que si tienen el poder debe estar por el servicio del bien común y no solamente por intereses creados. Entonces, la iglesia, yo creo que, como dijo una vez, yo creo que fue el reverendo Martin Luther King, un famoso pastor bautista Sí. que luchó por los derechos civiles aquí, que la iglesia siempre debe ser la conciencia del Estado. No está para gobernar al Estado, ni tampoco no estar allá para ser gobernado por el Estado, pero debe participar como conciencia de la sociedad. Y si no hay una conciencia para hablar de los valores del bien y del mal, entonces vamos a estar siempre dominados por los que tengan más poder. Por eso es necesario la voz de la iglesia. Muy bien, y ya vamos a tocar precisamente más en profundidad sobre ese tema que pues recientemente ha sido tan polémico en los Estados Unidos, bueno, y en el mundo entero, frente a este tema de salud impuesto por el gobierno actual. Ya venimos con ustedes, estamos con Monseñor Thomas Wensky en esta entrevista, conociendo un poco más quién dirige nuestra arquidiócesis de Miami. Ya regresamos después de esta pausa. Me di cuenta que estaba embarazada. Me sentí angustiada y no podía creerlo. Me preocupaba mi educación y carrera. Y no sabía cómo decírselo a mi familia. Así que llamé al centro para la mujer más cercano. Las mujeres ahí me ayudaron inmediatamente. Me dieron una prueba de embarazo gratis, opciones y muchos servicios. Lo mejor de todo fue gratis y confidencial. Si usted piensa que está embarazada, llame ahora mismo. Y estamos de regreso conociendo sobre su vida, sobre su experiencia sacerdotal, cómo inició toda su trayectoria con Monseñor Thomas Wensky, arzobispo de la Arquidiócesis de Miami, conociendo un poquito más de su vida. Arzobispo, estábamos antes de ir a la pausa tocando ese tema precisamente, el tema de salud y la libertad de conciencia. ¿Usted cree que falta más conciencia sobre el general de todos los católicos para apropiarse más sobre un tema que es tan importante? Sí, es muy importante, pues nosotros en este país siempre hemos gozado de una libertad religiosa que está garantizado por la Constitución, la primera enmienda de la Constitución. O sea, la libertad religiosa es la primera libertad. Y de la cual dependen las demás libertades. Y en este país, que siempre ha sido un país protestante, vamos a decir, hasta hace poco los católicos hemos sido una minoría en este país. Ahora somos casi 25% del país, hay casi
70 millones de católicos en los Estados Unidos, o lo que se dicen católicos, pero hace 230 años, cuando empezó cuando empezaron los Estados Unidos, los católicos eran una minoría muy pequeña y sufrimos mucha discriminación en aquel entonces, en las primeras décadas de la existencia de este Estado. Pero a pesar de estas discriminaciones, de estos prejuicios, la libertad garantizada por la Constitución nos facilitó de que pudiéramos construir nuestros colegios, nuestros templos y hasta nuestras organizaciones caritativas sin problemas. Y ahora, después de tantos años, por primera vez, el gobierno federal quiere limitar la libertad religiosa de la Iglesia Católica y de las otras iglesias también. Debemos estar muy preocupados y no debemos permitir que eso pase así. Antes, en la sociedad, siempre todo el mundo tenía más respeto para las iglesias, para las religiones. Y últimamente en este país, con una ola de secularización, vemos una tendencia más laicista, como existía en otra época en Francia, por ejemplo, que esa tendencia laicista está creciendo en este país. Y eso nos tiene muy preocupados. Y por lo tanto tenemos que estar al tanto de estas amenazas, y porque somos un grupo significante en este país, tenemos el poder del voto, tenemos las armas necesarias para defendernos en las urnas, para que no nos priven de nuestra libertad religiosa. Muy bien, arzobispo, en este corto tiempo, por llamarlo así, que usted está en la Arquidiócesis de Miami, pues ya emprendió este sínodo, pero también emprendió una peregrinación como arzobispo a Cuba con la reciente visita del Papa. Hablemos en breve un poco de cómo fue esa experiencia, qué significó para toda la comunidad. Bueno, para mí era una experiencia muy positiva, muy bella, pues era una manifestación de lo que han dicho los obispos cubanos, que el pueblo cubano sigue siendo un solo pueblo, donde quiera que estén. Y hace como 15 años visité Cuba por la primera vez en una misión de la Iglesia de los Estados Unidos en apoyo a la organización caritativa de la Iglesia cubana, Caritas Cuba. Y a través de los últimos 15, 16 años he desarrollado lazos de amistad con los obispos de Cuba y con laicos comprometidos dentro de la Iglesia de Cuba. Y yo he llegado a conocer la Iglesia de Cuba de cerca, y yo veo que es una iglesia que es de verdad una iglesia que da testimonio, un testimonio coherente de los valores evangélicos en una situación muy difícil. Y por lo tanto la visita del Papa y nuestra participación en esta visita a través de la peregrinación, para mí era muy importante para que la Iglesia de Cuba supiera de nuestra cercanía, de nuestra solidaridad
con ella. Tuvo la oportunidad de que se entrevistara con el Papa. ¿Algún mensaje especial para los exiliados, para la comunidad de la Arquidiócesis de Miami? Bueno, no tuve la oportunidad de hablar así con el Papa durante su visita en Cuba, pues fue así muy rápido todo. Pero también hablé con el Papa en mayo, después cuando fui a Roma para en la visita a Límina, y hablamos un poco de Cuba, y él quedó con la esperanza de que su visita sería algo positivo para el desarrollo de la iglesia dentro de Cuba, y que como yo diría en mis propias palabras, que también repetía al Papa que nuestro deseo es que haya un aterrizaje suave en los cambios que vendrán, en las transiciones que vendrán, que sea un aterrizaje suave, o sea, un cambio pacífico, un cambio a una sociedad con más esperanza para el pueblo. Pues eso es lo que más falta dentro de Cuba en este momento, es esperanza. Por lo tanto, para muchos cubanos hoy en día en la isla, la esperanza es irse. Y eso es algo muy extraño para un cubano, pues históricamente el castigo más penoso para un cubano era el destierro. Y hoy en día de ver de que los cubanos casi no duermen sin pensar de irse de Cuba, significa de que la situación es muy difícil, y tenemos que seguir rezando mucho que haya hayan cambios allá, y que tenemos que seguir apoyando a la Iglesia de Cuba, que por ese testimonio de acompañamiento con el pueblo cubano, de compartir con el pueblo cubano su propia pobreza, es muy importante de que la Iglesia esté presente, que esté cerca del pueblo cubano en estos tiempos. Entonces, nosotros desde acá tenemos que apoyar a esa iglesia, y aunque cuando nos cueste trabajo desde aquí de entender bien lo que está pasando desde adentro. Pues el apoyo a la iglesia cubana, por supuesto, y solidarizarnos con todos nuestros hermanos y tanto sufrimiento que hay definitivamente en la isla. Bueno, Monseñor, pues estamos llegando ya al final de esta entrevista. Muy agradecido que nos haya acompañado en este conversatorio que hemos creado, pues para dar a conocer un poco la actividad de nuestra Arquidiócesis de Miami y compartir con nuestros televidentes. No quería despedirme sin antes tocar algunos puntos acerca de sus cosas más particulares. ¿Qué hace en los tiempos libres, arzobispo? Bueno, mis tiempos libres a veces, si tengo un tiempo libre, yo puedo sentarme y hacer un crucigrama, y si tengo más tiempo libre, a mí me gusta ir en mi motocicleta a viajar en las carreteras que no son muy concurridas con tráfico. Entonces, para mí este es un deporte muy relajante, y siempre cuando me voy en motocicleta llevo el casco puesto. ¿Y qué le dice la gente, la comunidad, cuando lo ve en moto? Bueno, yo cuando voy en moto no voy vestido así, pues si iría vestido así, yo creo que me darán multa por causar accidentes. Entonces, sí. Yo siempre trato de ponerme
la chaqueta de cuero y el casco, entonces quizá no me reconocen al ver la moto pasar. ¿Cuál es el libro que más le apasiona? El libro que más me apasiona, bueno, el libro que tengo que tener abierta siempre es la Biblia, pues cada mañana tenemos las lecturas, las misas y cuando tengo que preparar mis homilías siempre tengo que tener el libro, la Biblia abierta para tratar de profundizar mejor esa palabra de Dios. Otros libros que me interesan, bueno, a mí me gusta leer libros sobre la historia. Las novelas no me interesan tantos, o sea, libros con temas de historia y a veces algunos temas de filosofía y cosas así. O sea, para que yo trate de ampliar mi conocimiento de históricos y de los temas más importantes hoy. A veces la sociología me interesa mucho, o sea, a mí me gusta estudiar a veces las diferencias entre los varios grupos, las etnias del mundo, etc. Por supuesto, trato de mantenerme en contacto con mis raíces y si se presenta en inglés un buen libro sobre Polonia o sobre la historia de Polonia, entonces voy a comprarlo para leerlo. Claro. ¿Cuál es el consejo que más recuerda de sus padres? El consejo que más recuerdo de mis padres, bueno, muchas veces mi padre me decía que me callara y a veces no lo hice caso, pero no, mis padres eran personas humildes, sencillas. Mi padre logró terminar el 6º grado en el colegio, mi madre graduó del high school. Yo fui el primero de mi familia que entró en la universidad para estudiar en la universidad. Pero lo que recuerdo mejor de mis padres eran su constancia, su fidelidad. O sea, siempre eran fieles en lo que tenía que hacer. O sea, mi padre trabajaba duro, o sea, y para lograr lo que fuera necesario para su familia. Y mi madre lo apoyaba. Y no teníamos muchas cosas materiales. No éramos pobres, pero éramos muy lejos de ser ricos. Pero su constancia, su fidelidad y sobre todo el sentido de humor. Mi padre tenía un sentido de humor tremendo y siempre estaban haciendo bromas y travesuras, etc. ¿Y le copió alguna cosita de eso? Sí, yo creo que sí, así me dicen. Como dice en haitiano, hay un refrán que el mango no cae lejos del árbol. El mango no cae lejos del árbol. Pues muy bien, arzobispo, muchas gracias. Finalmente, pues un mensaje para la familia, para toda la familia que nos ve a través de la televisión y por supuesto su bendición. Bueno, gracias por haberme invitado a este programa y que Dios te bendiga a ti, gracias. Pero sobre todo que Dios bendiga a todos nuestros oyentes hoy. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Pues a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista, en este programa, los conversatorios que hemos creado
para ustedes de la Arquidiócesis de Miami. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos encontramos en un próximo programa.